este video, compañeros, vamos a ver el método de descomposición de capas cilíndricas, ¿sí? Y voy a explicar aquí esto. Aquí el elemento representativo, sí, es la capa. Es la capa, sí, voy a obtener una capa. Entonces, vamos a explicar aquí. Si yo tengo un rectángulo, ¿sí?, de anchura W, y H, que es la longitud del rectángulo, y P, que es la distancia que hay del centro del rectángulo al eje de giro, ¿sí? Tengo este rectángulo. Entonces, este método de descomposición de capas cilíndricas, el rectángulo debe ser paralelo al eje de giro, ¿sí?, para poderlo aplicar. En el caso del método de descomposición de discos, el rectángulo era perpendicular al eje de giro. Aquí no. Aquí el rectángulo debe ser paralelo al eje de giro. Ok, entonces el rectángulo lo tengo, lo hago girar. ¿Y qué voy a obtener esto? Voy a obtener una corteza. Esta es la corteza, esta de aquí, esta. Voy a obtener una corteza, ¿sí? O sea que es sólida, que está formada por dos cilindros, ¿sí? Dos cilindros que tienen el mismo origen y el mismo eje de revolución. Muy bien, aquí tenemos aquí P, que es la distancia, ¿sí?, del eje de giro al rectángulo, y la longitud que hay aquí, y el espesor, que es esto, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de encontrar la fórmula para una capa, ¿sí?, para una capa de ese sólido de revolución que se va formando. Te vamos a explicar más adelante. Bueno, entonces tengo yo que el volumen de una capa es igual a, ¿sí?, de una capa que tengo ahí, es igual a pi que multiplica a P más W entre 2 por la longitud, que es H, ¿sí?, menos, ¿sí?, menos pi que multiplica a P menos W entre 2 por H. Hay que recordar que este va al cuadrado, que voy a simplificar ahí. Entonces lo que hago es lo siguiente: volumen de una capa es igual a pi que multiplica a P más W entre 2 al cuadrado menos P menos W entre 2 al cuadrado, todo esto por H, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo que tengo es un binomio al cuadrado, lo voy a desarrollar. El volumen de una capa es igual a pi que multiplica a, es el cuadrado del primer término, P, cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí?, menos voy aquí, menos el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo ¿sí?, menos W entre 2 al cuadrado, ¿sí? Bueno,
aquí lleva acá, ahorita al último pongo la H. Volumen de una capa es igual a pi que multiplica a p al cuadrado. 2 entre 2 me da 1, me va a dar más pw más w entre 2 al cuadrado me da w al cuadrado entre 4. ¿Sí? Ahora tengo p al cuadrado, pero voy a poner menos p al cuadrado. Aquí me va a dar 2 entre 2 me da 1, me va a dar menos pw, pero menos por menos me da más pw. Ahora menos w al cuadrado me va a dar w al cuadrado entre 4, positivo, pero acá va a ser, esta expresión signo negativo va a ser menos w al cuadrado entre 4. Todo esto por h. Aquí tenemos h, sí. Volumen de una capa es igual a pi que multiplica a p al cuadrado con menos p al cuadrado se va. Pw más pw me da 2pw. Más w al cuadrado entre 4 menos w al cuadrado entre 4 se va, entonces por h. Entonces tengo que el volumen de una capa es igual a pi. Voy a acomodarlo aquí, una vez. Es igual a 2pi. 2pi, ¿sí? Por p por h por w, ¿sí? Es igual a 2pi por radio, por altura, por espesor. Y este es el volumen, pero de una sola capa, de una sola corteza, o sea, lo que vimos ahí. Entonces, vamos para allá. Con ese volumen de una sola capa vamos a tratar de encontrar el volumen, pero de todo el sólido de revolución, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo yo es tengo aquí una figura plana que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y si yo lo hago girar, ¿sí? Voy a obtener un sólido de revolución, ¿sí? O sea, un cuerpo en 3 dimensiones. Aquí tengo el rectángulo, ¿sí? El rectángulo que es paralelo al eje de giro, que es horizontal. Lo hago girar y voy a obtener aquí esto, ¿sí? Que es, esto es la corteza, acuérdense la corteza, ¿sí? ¿Sí? Voy a obtener esta corteza que está entre 2 cilindros, ¿sí? O sea, voy a obtener esta capa, ¿sí? Y nosotros, aquí lo que calculamos fue el volumen de una sola capa, pero aquí pues tenemos que aplicar cuestión de límites. ¿Por qué? Porque pues delta y o delta x, según sea el caso, va a tender a 0. Entonces cuando tiende a 0, n, el número de capas que tenemos, va a tender a infinito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces tengo yo que el incremento de volumen el incremento del volumen es igual a 2pi por py, sí, py, o sea, veamos ahí el triángulo que tenemos ahí, hy por hy por
En este caso es W, pero como estamos aquí con el triángulo este es por delta Y, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue ahí? Si yo aproximo, ¿sí? Si yo aproximo volumen del sólido ya de revolución, si yo aproximo, ¿sí? Si yo considero n capas, ¿sí? Voy a aproximar el volumen del sólido. Entonces, tengo yo que esto es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n, que multiplica a 2pi por P y H, que multiplica a y delta Y, ¿sí? Delta Y. Ok. Si considero yo, ¿sí? Entonces voy a tomar el límite, ¿sí? Voy a tomar el límite. Entonces cuando delta tiende a 0, ¿sí? N, que es el número de capas, va a tender a infinito, ¿sí? Entonces tengo yo que el volumen del sólido ¿sí? Es igual, el volumen del sólido es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Que multiplica la sumatoria de I igual a 1 hasta n por 2pi por P y por H y por delta Y, ¿sí? Delta Y, muy bien. Entonces, tengo yo que el volumen del sólido de revolución, ¿sí? Es igual a 2pi por la integral de C a D, de P y H y diferencial de Y, ¿sí? Y esta fórmula se utiliza, ¿sí? Se utiliza cuando el eje de revolución, ¿sí? Aquí siempre en el método de descomposición de capas el rectángulo va a ser paralelo al eje de revolución. Y esta fórmula se utiliza cuando el eje de revolución es horizontal. Voy a ponerle aquí. Eje de revolución horizontal. Eje de revolución horizontal, voy a utilizar esta fórmula. Y me dice que el volumen es igual a 2pi por la integral de C a D, P por H por diferencial de Y. Cuando el eje de revolución es vertical, cuando el eje de revolución es vertical, se utiliza la fórmula volumen es igual a 2pi por la integral de AB por P por H diferencial de X, ¿sí? Y así es como llegamos a la fórmula que se utiliza cuando voy a utilizar el método de descomposición de capas cilíndricas. Y recordemos que el rectángulo debe ser paralelo al eje de giro para poder utilizar este método.